Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema la revelación de Dios. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber lo que ha de acontecer. Ciertamente el Dios nuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios que en otras generaciones no se les dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora que es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Llamamos revelación a la comunicación sobrenatural de las verdades que Dios quiere que el hombre sepa y que éste no puede aprender en forma natural. Dios escogió a unos profetas y apóstoles para revelarles por el Espíritu Santo lo que Él quería que el ser humano supiera de Él y de sus planes para el mundo siglos antes de que cada una de estas cosas se cumpliera. Los escritores bíblicos usaron la frase "así ha dicho Dios" o una similar más de 2000 veces, por lo que los cristianos evangélicos creemos que Dios personalmente les dijo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, pues ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Muchos conocimientos científicos, por ejemplo, como la redondez de la Tierra, el origen y composición de la vida, el contenido del libro de Dios, o sea, el ADN y el genoma, el desarrollo embrionario y el desarrollo de los imperios del mundo desde Babilonia hasta el romano, estaban revelados en la Biblia muchos años antes de que fueran descubiertos o de que sucedieran. Es extraordinario, excepcional y por demás evidente que en más de 2000 años ni la ciencia, ni la arqueología, ni la astronomía, ni ninguna otra disciplina humana ha encontrado ni un solo error en el texto sagrado, comprobándose así que la Biblia es perfecta y fiel y que todos sus juicios son verdad. Le llamamos inspiración a la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le dio a unos 40 varones, todos israelitas excepto Lucas, que era griego, para escribir sin error lo que Dios les había revelado. No todo lo revelado quedó por escrito y solo consideramos infalible a la revelación escrita en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así, aunque Jesucristo hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, la Biblia, ya que si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengas vida en su nombre. Los cristianos evangélicos creemos que la revelación que por inspiración del Espíritu Santo quedó por escrito en los 66 libros canónicos de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, no vino por voluntad o sabiduría humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron lo que recibieron por revelación, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creemos que, como lo dice la Biblia, los profetas inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. A esto se les reveló por el Espíritu Santo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por ello es que creemos en la inspiración literal y total, o sea, verbal y plenaria e infalible de la Biblia, que es la palabra de Dios. Pablo, el apóstol, escribió: también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios.
Esdras, desde 400 años antes de Cristo, estableció junto con unos 200 judíos piadosos la canonicidad de los 39 libros del Antiguo Testamento, agrupados entonces en 22 libros. Jesucristo se refirió a ellos como la palabra de Dios agrupada en 3 segmentos: la ley de Moisés, los profetas y los salmos o escritos. Y los padres de la Iglesia establecieron el canon de toda la Biblia desde el año 180 después de Cristo. Para los cristianos evangélicos, la revelación escrita, o sea, la Biblia, se terminó con el Apocalipsis, donde dice que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Le llamamos iluminación a la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le da únicamente a todos los salvos, o sea, los que creen, aceptan, reciben y confiesan con corazón sincero a Jesucristo como su único Salvador, para entender, recibir e integrar en sus vidas el mensaje espiritual y trascendental a vida eterna de lo revelado y escrito en la Biblia. Dice pues la Biblia que los salvos hablamos con palabras que enseña el Espíritu Santo, y que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, y quien es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Los no salvos no pueden entender el mensaje de la Biblia, y aunque Dios se comunica con los humanos en sueños, visiones, testimonio directo, etc., dado que la mente humana puede ser engañada, solo consideramos a lo revelado y escrito en la Biblia como infalible, confiable, inmutable e indispensable fundamento de la fe cristiana evangélica. Solo el Espíritu Santo, con la Biblia, convence del error. Los falsos cristianos, como lo hizo Satanás, usan textos bíblicos fuera de su contexto para predicar falsas doctrinas que llevan a la condenación a los que las siguen. Por eso, toda enseñanza debe analizarse, juzgarse y probarse a la luz de su contexto bíblico y de la totalidad de la enseñanza bíblica. Le llamamos apostasía al pecado de apartarse de la sana doctrina bíblica y de enseñar junto a la doctrina bíblica dogmas no contenidos en la Biblia como creencias indispensables para la salvación. Se le llama herejía al pecado de decir que Dios miente o que son mentiras algunas de las verdades explícitamente reveladas en la Biblia. Los cristianos evangélicos no le reconocemos infalibilidad a ninguna persona que ahora alegue hablar inspirada por el mismo Espíritu Santo que escribió la Biblia. Se llama discernimiento a la capacidad sobrenatural que Dios da a los siervos fieles para distinguir entre la sana doctrina y la apostasía, herejía, doctrinas, profecías y enseñanzas mentirosas predicadas por falsos profetas para engañar. La exhortación bíblica dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a este libro, o sea, la Biblia. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que sea prosperado tu camino y todo te salga bien. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.